Octave cormeon bar bombono, dico ego pera me arregi, beata es Virgo Maria, quen domino portasti, creatore mundi, januisti qui te feci, et in eterno permanets Virgo. Ora pro nobis Dominum Jesum Christum. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. A te levavi oculos meos qua habitas in celis, ecce sicut oculi servorum in manimus Dominorum suorum, sicut oculi ancilei in manimus Domine sue, ita oculi nostri ad Dominum Deo nostrum done miserator nostri. Miserere nostri, Domine, miserere nostri, quia multum repretis sumo despectione, quia multum repretis anima nostra, opprobio in abundantibus et specius oparvis. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Sancte Michael Arcangelo, defendenos sempre Elio contra nequitia insidia diaboli est presidium imperii Deus supplite peccamur tuque principi miseria celesti. Satanarios que espíritu malignos que partición hermano per vacanto en el mundo divina y virtud in inferno detrude. Amén. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Este video tiene como objetivo continuar con la catequesis. Yo soy el Padre José Manuel. Me alegra que estén mirando el video. Acordémonos del Salmo, que es lo que debemos sentir en nuestra alma al ver la Madre Iglesia completamente asfixiada de maldad. Yo levanto a vos mis ojos, a vos que habitas en los cielos, como los ojos de los siervos están fijos en las manos de sus señores, como los ojos de la esclava lo están en las de su señora, así están fijos nuestros ojos en el Señor Dios nuestro, hasta que se apiade de nosotros. Piedad de nosotros, Señor, piedad de nosotros, porque estamos ya muy llenos de oprobio, nuestra alma se abrevó ya con exceso del desprecio de los ricos y de la irrisión de los soberbios. Démonos cuenta como la Iglesia, todo el que tenga conciencia de cuál es el origen de la Iglesia, cuál es el fin de la Iglesia, cómo no vamos a tener una agonía en el alma al ver las miles y miles de almas, millones de almas que están siendo dirigidas hacia el mismísimo infierno. Esta semana acaba de decir este señor que está en Roma que él le gustaría pensar que el infierno está vacío. O sea, ¿qué es lo que él le guste? No lo que tiene que decir.
Acuérdense ustedes cómo la Santísima Virgen en Fátima hizo que se rezara la oración después del Gloria. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego eterno del infierno. Y es que precisamente eso es lo que debería predicarse para que ni el alma propia ni la de los demás vayan al infierno. Pero con esa doctrina malvada que han sacado después del Concilio Vaticano II y han escupido allá por esa cabeza de serpiente de la sala Paulo VI, en la teología, acuérdense, que el Dios católico no existe, que Jesucristo tiene sangre pagana, que la Virgen Santísima es de la más peor de la plebe, y una serie de blasfemias sin ninguna consideración. La teología. La moral, ya esta semana han sacado un ritual, imagínese usted un ritual para que los presbíteros de esa nueva religión global, porque esa gente no es católica, le imparta las bendiciones a los sodomitas, entonces, o a las lesbianas. Entonces ya tienen un ritual. Un ritual es un librito pequeño que el sacerdote nos sujetamos a lo que ahí dice que hay que hacer en las diferentes ceremonias, y han dicho que eso no era una ceremonia ni era nada, pero que entonces ahora ya sacaron la fórmula para hacerlo. Eso es un ritual. Ahora, ustedes saben que todo lo que haga un sacerdote, la doctrina de la iglesia es que el sacerdote es alter Christus, y el sacerdote cuando invoca a la Trinidad, pues está ejerciendo el oficio de sacerdote, porque está invocando al Altísimo sobre determinada acción o sobre determinada objeto. Entonces resulta que al hacer una bendición, colocándoles una cruz en la frente a cada uno, o sea, qué parodia, eso es igualando prácticamente al miércoles de ceniza, cuando el miércoles de ceniza dice: recuerda, hombre, que polvo eres y en polvo te convertirás. Ahora lo que te dice es: recuerda que tú eres hombre y te vas a acostar con otro hombre y toda la noche vas a hacer porquerías y está bendito por Dios, no tiene que convertirse en nada. Esa religión no es de Dios. Ustedes sabrán, yo miro con pasmo ver la mayor parte de la gente que no tiene la más mínima capacidad de reaccionar por pereza, por miedo, por ignorancia ante la destrucción del catolicismo. Se quedan callados, o que los que dicen que ellos van y rezan allá en el templo y que no les importa lo que hagan en el altar. Esa gente no ama a Dios, porque el que ama a Dios sufre cuando el amado está siendo desterrado del corazón de las personas. ¿Y qué catolicismo es ese? ¿Qué catolicismo le van a dejar a los niños, a los nietos, cuando están allá haciendo palmas en el matrimonio de dos hombres o de dos mujeres? Y que eso no se va a quedar ahí. Ustedes saben muy bien que ya las autoridades del Vaticano están completamente amangualadas y unidas a la ONU y a toda la élite global para la creación del nuevo orden global, que eso es una triste y amarga castigo de Dios, una realidad que tenemos que ver cómo se va aposentando. Entonces, ellos no se van a quedar con bendiciones, ellos van a seguir hasta terminar en el matrimonio. Entonces, por eso, hermanos, yo les digo sinceramente que tienen que retirarse de esas ceremonias. Retírense de todo lo que esté en comunión con la Curia Vaticana, porque todo lo que está en comunión con la Curia Vaticana será arrasado a la religión global. La religión global es la religión del anticristo. Así se queden solos practicando su piedad,
pero todo el que se una a Roma, de ella se alimentará, y esa serpiente allá bota veneno para envenenarlo todo. Así que entonces, allá ustedes. Yo quería compartirles, bueno, no se nos olvide lo que dice, perdón, el apóstol San Pablo a Timoteo en la carta, capítulo 2, versículo 4, que nos habla de la voluntad de Dios. Qui omnes homines vult salvo fieri et admissione in veritate venire, que traducido en español dice, el cual Dios quiere que todos los hombres se salven y vengan en el conocimiento de la verdad. Así que ustedes tienen la obligación de trabajar porque sus nietos, sus hijos, las personas que puedan, lleguen al conocimiento de la verdad. Y el conocimiento de la verdad no es casar a 2 hombres ni a 2 mujeres, ni con el perro, ni la burra, ni la gata. Eso no es católico, señores. Métansela a la cabeza que si ustedes van a una ceremonia donde están en comunión con eso, ustedes están adorando al diablo. Dios no acepta ceremonias contaminadas, empezando que la misa nueva es una misa netamente contaminada, y aún la misa antigua, los sacerdotes que estén celebrando la Santa Misa tradicional, pero estén en comunión con eso va al mismo nuevo orden global. Acuérdense que los curas de ahorita que están celebrando la misa tradicional, pero en comunión con Roma, todos somos viejos. Esa gente se va a morir y van a llegar los jóvenes que van a ser totalmente pertrechados para que no dejen títere con cabeza en lo que tiene que ver con la tradición. Entonces, lo que hay que es cortar con cualquier sacerdote que esté en comunión con la serpiente vaticana. Esa serpiente no está dormida. Piensa que están jugando seguramente con hojas secas. Están jugando es con la legión de demonios. Los demonios que se apoderaron absolutamente de todo, hasta el altar. Bueno, vamos a seguir la catequesis sobre lo que yo les decía. Habíamos visto ya el papel del Papa, el Papa que es el vicario de Cristo, nuestro Señor, y ahora vamos a seguir con los obispos. Estos obispos son los que son fieles a Cristo, fieles al magisterio de la iglesia, los que no han convertido la iglesia en una moda, cambiándola cada vez que le da la gana, poner patas arriba todo. No, son los que respetan lo que se llama el depósito de la fe. Allá ustedes, yo no oigo con personas que hablo, que ven los videos, que en lugar de yo ver que se reafirman en la fe, se ponen a escuchar videos por allá de gente esotérica, de gente enemiga de Cristo, y en lugar de ponerse a defender la fe, entonces resultan es como atacándole a uno también la doctrina de la iglesia. Yo no estoy enseñando mi doctrina, hermano, yo enseño la doctrina que está acá, el tratado, como le ha dicho el padre Faría, curso superior de religión. Yo no estoy inventando nada. Entonces, por ejemplo, que decía una señora que cómo era que este papa no era el malo, que el papa venía desde papas malos. Papas malos hay desde el primer papa, Pedro. Pedro fue malo porque negó a la clementísima majestad de Cristo 3 veces. Y fuera de eso se iba a poner como obstáculo para que llegara a ofrecer el sacrificio. Tanto así que el Señor le dijo que piensa como hijo de Satanás, no como hijo de Dios. Entonces, y eso lo ha habido, sí, la iglesia tiene, no recuerdo el número de santos, pontífices de verdad que sean santos, que ya han sido santos, y la mayor parte han muerto y han sido llegados a la santidad por el martirio, porque han muerto por la fe en Cristo. Pero es que aquí no se trata que esté diciendo que el Papa, yo les he dicho a ustedes, que el Papa era borracho, que el Papa era afeminado, que el Papa, eso no se está diciendo acá. Se está diciendo es que el Papa está destruyendo el contexto de la religión, está destruyendo los dogmas, la moral y el culto de la iglesia. Si el Papa es borracho, si tiene un amante o 2 amantes, que hay gente que dice que el Papa, porque defiende tanto al LGTB, que es homosexual, eso yo no sé ni me importa. Eso es problema de él, y él
hará cuentas a Dios de sus actos, lo que haya hecho con su cuerpo, ya sea lo malo o lo bueno. Yo lo que tengo que conservar es el depósito de la fe. O sea, no he logrado yo decirles a ustedes todavía, a darles a entender, perdón, ¿qué es el depósito de la fe? Por favor, el depósito de la fe es las fórmulas que debemos conservar, el cuerpo doctrinal, el cuerpo moral y el cuerpo litúrgico que nos dan identidad católica. Entonces, aquí no se está hablando que el Papa es bonito, que es feo, que es bombón, que es no sé qué. El problema es que él está destruyendo el depósito. Dios, darme paciencia, que es que yo sinceramente no entiendo qué pasa con la humanidad. Se ponen a ver videos por allá, una basura, y que hablan del Papa, y entonces le echan la culpa a todas las miserias del Papa. Si es que el Papa no es ningún Dios, el Papa no es un ángel, el Papa es un ser humano y se puede equivocar. Tiene que vivir humillado pidiéndole a Dios, no me deje caer en la tentación, como dice el Padre Nuestro. Todos tenemos que vivir humillados, si no yo, cuántos crímenes, Señor, esta mañana le pedí a la Divina Majestad una gracia que necesito urgente, pero también le agradecía porque con cuántos beneficios me ha salvado, si no yo no sé dónde estaría los profundos infiernos. Entonces eso es lo que debemos mantener, la fe, el depósito de la fe. Por eso es que tenemos que, así sea un ángel que venga a enseñarnos una nueva doctrina, no podemos seguirlo. Entonces vamos a ver qué es el obispo, o cuál es el oficio de los obispos en la Santa Iglesia Católica, para que tengamos claro y no nos dejemos embaucar de falsos pastores. Dice, los obispos en particular, los obispos son legítimos sucesores de los apóstoles, puestos por el Espíritu Santo para gobernar la iglesia en la diócesis bajo la autoridad del Papa. Obispo, la palabra obispo es una palabra griega que significa vigilante, guardián. Los obispos son los legítimos sucesores de los apóstoles. Hay, sin embargo, entre ellos dos diferencias principales. Los apóstoles tenían jurisdicción sobre todo el mundo. Los obispos solo sobre su diócesis. Entendamos eso, los apóstoles tenían autoridad sobre toda la iglesia en todo el mundo. En cambio, los obispos no tienen sino jurisdicción o mando sobre la diócesis que dirigen. Los obispos no sucedieron a los apóstoles en ciertos dones, como el don de milagros y el de lenguas. Estos dones no es necesario que el obispo los tenga, y los apóstoles sí los tenían. El obispo viene pues a ser el pastor legítimo en su propia diócesis, encargado de dirigirla, gobernarla y mantener la unidad con el romano pontífice. Poderes del obispo. El obispo tiene dentro de su diócesis los mismos poderes que el Papa en toda la iglesia, a saber, el poder doctrinal, el poder sacerdotal y el poder pastoral, aunque está subordinado al Papa. El obispo ejercita el poder doctrinal enseñando la verdad, lo que hace el Papa a nivel global, y condenando las herejías. Recuerden que esa es función del Papa. Lo mismo hace el obispo en la diócesis. El sacerdotal administrando la confirmación y el orden sagrado, sacramentos propios del obispo, y los otros sacramentos como la misa, la confesión, el bautismo. El pastoral, nombrando párrocos y atendiendo al gobierno de la diócesis. El obispo tiene verdadera jurisdicción o poder de gobernar, en consecuencia, dicta decretos que todos los diocesanos tienen la obligación de acatar. Juzga las causas eclesiásticas de su diócesis, por ejemplo, las relativas a los matrimonios, a los bienes eclesiásticos, etc. Puede castigar con penas eclesiásticas de excomunión y entredicho, entre otras. Los diocesanos deben reverenciar y obedecer a su obispo, o sea, los sacerdotes,
por ser su legítimo superior jerárquico y representante del Papa. Dignidades eclesiásticas. Ya hemos visto que los obispos son de origen divino. La Iglesia, en cambio, ha establecido ciertas dignidades que, siendo de origen divino, eclesiástico, ella puede modificar. Las principales son las cardenales, eso no es de origen divino, arzobispos, primados y patriarcas, esos fueron grados que fueron creados después. Segundo, los cardenales, primero, los cardenales son los eclesiásticos de jerarquía más elevada que aconsejan y ayudan al Papa en el gobierno de la Iglesia. Aquí en este año que fue impreso este libro, que fue en 1919, dice que, 1950, dice que son el número 70, pero hoy en día ya tienen como cerca de 200, yo ni sé cuántos eran. Y se dividen en 3 títulos: cardenales obispos, cardenales presbíteros, o sea que no son obispos y no sacerdotes, y cardenales diáconos, aunque generalmente son todos obispos. Los arzobispos son ciertos obispos principales que tienen alguna jurisdicción sobre otros. La diócesis dependiente del arzobispo forma lo que se llama una provincia eclesiástica y sus obispos se llaman sufragáneos. El arzobispo puede convocar concilios provinciales, juzgar las causas en apelación y en ciertos casos visitar la diócesis de su provincia. Tercero, primado, es el primero en dignidad de los obispos de una nación. El primado toma en algunas regiones el nombre de patriarca, por ejemplo en las iglesias orientales. Los títulos de primado y patriarca hoy día no envuelven jurisdicción, sino primacía de honor. Titulares son los obispos que llevan el título de una diócesis en otros tiempos floreciente, pero hoy en poder de los herejes o infieles. Vicarios apostólicos son los obispos en tierras de misiones. Y prefectos apostólicos son los jefes de otras misiones menos importantes. No son obispos, pero tienen cierta jurisdicción y pueden administrar la confirmación y las órdenes menores. Los obispos en conjunto y los concilios. Los obispos considerados en su conjunto en cuanto forman un solo cuerpo moral con el romano pontífice son infalibles. Ellos en efecto han sido colocados por el Espíritu Santo para regir la Iglesia de Dios, Hechos 20:28. Y Dios le ha prometido a esta una especial asistencia. Este privilegio no lo tiene cada obispo en particular, sino todos en general en cuanto forman parte de la Iglesia docente. Los obispos en ciertos momentos en que peligra la fe o las buenas costumbres o es necesario dar a los fieles normas de obrar, se reúnen en asambleas llamadas concilios. El concilio se llama A, ecuménico o universal, si se reúnen todos los obispos del mundo. B, nacional, provincial, si los de una nación o provincia eclesiástica. C, a veces se reúnen los de varias naciones, como cuando se efectuó el concilio plenario latinoamericano. Los obispos reunidos en concilio ecuménico son infalibles con tal que se realicen 3 condiciones. A, que el Papa convoque a todos los obispos del orbe. B, que presida el concilio por sí o por un legado. C, que apruebe las decisiones tomadas. Ha habido 20 concilios generales, por favor, para que tengamos en presente. 2 en Nicea, uno en el año 325 y el otro en el año 787. 4 en Constantinopla, en el 381, 553, 680 y en el año 869. 1 en Éfeso, en el año 431. 1 en Calcedonia, en el año 451. 5 en Roma, Letrán, 1123, 1139, 1179 y 1215 y 1512. 1 en Calcedonia,
uno en Vienne, Francia, 1311, uno en Constanza, 1414, uno en Florencia, 1439, uno en Trento, 1545 a 1563, y el último en el Vaticano, en Roma, en 1869. Acuérdense que cuando este libro fue escrito, no se había hecho esa zafarrancho del Concilio Vaticano II. Los más célebres son el de Nicea, que condenó a Arrio, año 325, el de Trento, que condenó al protestantismo, y el de Vaticano I, que promulgó la infalibilidad del Papa, año 325, 1545 y 1869 respectivamente. El Papa convoca a los concilios para dar mayor solemnidad a sus decisiones y asegurar mejor la uniformidad de la Iglesia en el dogma, la moral y el culto y la disciplina eclesiástica. En especial los convoca cuando hay necesidad de condenar algún grave error o de proclamar solemnemente un dogma. Ayudantes del obispo. Ayudan al obispo en el cuidado de las almas, los sacerdotes, particularmente los canónigos y los párrocos. Los canónigos son sacerdotes investidos de especial dignidad que ayudan en su consejo al obispo en el gobierno de la diócesis. Los párrocos son sacerdotes nombrados por el obispo para administrar bajo su dependencia una parte de la diócesis llamada parroquia. Los deberes del párroco son los siguientes: instruir a los fieles en la catequesis y verdades de la fe, administrar los sacramentos y fomentar la observancia de las leyes de Dios y la Iglesia y la vida cristiana en sus diversas manifestaciones. Los deberes de los parroquianos son oír las enseñanzas del párroco, respetarlo y obedecerlo en lo contendiente al buen régimen de la parroquia. Respecto a nuestra conducta para con los superiores eclesiásticos, son dignas de muy atenta consideración las siguientes palabras de San Pablo: obedecer a vuestros superiores y estarles sumisos, ya que ellos velan como que han de dar cuenta de Dios de vuestras almas, para que lo hagan con alegría y no fingiendo, gimiendo lo que no sería ventajoso. Hebreos 13:17. Para terminar, lo referente a la jerarquía eclesiástica, miremos la formación sabia con que Cristo organizó la Iglesia. En ella, los fieles están sometidos a los sacerdotes a los obispos y los obispos al Papa, así que aseguran la perfecta unidad entre ellos. Los súbditos o miembros de la Iglesia. Para ser súbdito o miembro de la Iglesia se requiere 3 condiciones: ser bautizado, profesar la fe de Jesucristo, obedecer a los legítimos pastores, en especial al Papa. En consecuencia, no son miembros de la Iglesia a no ser a los no bautizados, los infieles, por no profesar la fe católica en Jesucristo, los herejes y apóstatas, y por no obedecer al Papa, los cismáticos. Además, también pocos son los excomulgados. Infieles son los que no han sido bautizados, los judíos, mahometanos, idólatras. Los judíos y mahometanos creen en un solo Dios, pero rechazan a Jesucristo, no creen en la Santísima Trinidad. Los que creen en dioses falsos se llaman con más propiedad paganos e idólatras. Apóstatas son los bautizados que han renegado de la fe católica. Apóstatas son los librepensadores de nuestra época, que después de recibido el bautismo, imbuido en malas lecturas y carentes de sólida instrucción religiosa, llegan a vivir sin fe y sin religión. Los herejes son los que niegan con pertinacia algún dogma de fe, por ejemplo los protestantes. Cismáticos son los que, sin negar directamente algún dogma de la fe católica, rehúsan obedecer al romano pontífice. Por ejemplo, los cristianos que pertenecen a la iglesia rusa y a la iglesia griega. Hoy día se niega la infalibilidad del Papa, no solo son cismáticos, sino también herejes, por ser ella un dogma de fe definido. Excomulgados son aquellos a quienes la Iglesia separa de su seno por haber incurrido en algún delito. Podemos y debemos ayudar a los que están fuera de la Iglesia con nuestras oraciones, y si tenemos autoridad para hacerlo, con nuestros consejos para que se conviertan e ingresen a ella. Con eso terminamos esta parte referente a los obispos, y tengamos en cuenta de que por qué no podemos hacer caso. Yo les he dicho a ustedes, acuérdense,
el Papa Pablo VI entregó toda la jerarquía de una manera directa o indirecta al proyecto de la ONU de la creación de la religión global. Todos los obispos en este momento están trabajando para llevar a la gente a la nuevo orden global, y por eso es que la iglesia está viviendo esta asfixia y esta putrefacción venida desde la cabeza. Como sabemos, el Papa no tiene jurisdicción porque él no cree en Cristo ni cree en los dogmas de la Iglesia Católica. No cree en ningún dogma de la Iglesia Católica. ¿Por qué no cree? No es católico. Él dijo muy claro, yo no creo en el Dios católico. Segundo, los obispos no trabajan para conservar la Iglesia porque ellos están sujetos al Papa y ellos obedecen lo que la logia, lo que la sinagoga y el Papa les han planeado para llevar a toda la gente a la aceptación de la religión global del anticristo. Así que entonces, como les he dicho, toca sálvese quien pueda. Tenemos ahí a Monseñor Viganó, que es un obispo que entre toda la maleza que hay, pues es lo que Dios nos da a entender, que defiende la misa verdadera, la catequesis verdadera, y ya Dios lo juzgará si tiene por ahí sus compromisos, como yo les decía alguna vez, con otras cosas. Pero en primer lugar tenemos a ese obispo que tiene las cosas muy claras, porque todos los que estén conectados con Roma irán a parar a la religión global del anticristo. Y no se les olvide a ustedes que si se quedan callados y no dicen nada, ustedes serán responsables de que sus nietos y los hijos de sus nietos se vayan a los profundos infiernos por estar en una religión donde casan a dos hombres, donde el cura va a estar casado con un hombre, la sacerdotisa con una mujer. Allá ustedes, yo cumplo con decirle, adiutorio nostri nomini Domini, qui feci cielo meterram, Domini exaudi oraciones meas, como los activenian, y camo Domino Deo gracias. Benedica vos omnipotencia, Señor Domini Pater, et Filius Spiritus Sanctus. Amén. Que en todo Dios sea glorificado.